Y este peligro universal es que nos cansamos. San Manuel González tiene esa oración a la Virgen, Madre Inmaculada, que no nos cansemos mientras haya un poco de fuerza, un poco de ilusión, y si no, infúndela tú, que no nos cansemos. Pero en la vida se acumulan fatigas, sobre todo del corazón, y se acumulan desencantos, frustraciones porque nos miramos a nosotros mismos o ponemos esperanzas en factores humanos y todo eso hace un poco cansarse y a veces se dice arrojar la toalla, otras abandonar las armas. El cansancio se traduce en cierto abandono de las armas, cierta capitulación con el enemigo, ciertos pactos más o menos conscientes o premeditados, generalmente lo son muy poco, con la propia mediocridad o las exigencias sutiles de la propia naturaleza, y se abandonan un poco las armas, o por lo menos no se empuñan, no se embrazan con la fuerza, con la determinación, con la valentía y el coraje y la resolución con que habría que hacerlo. Vamos a hablar un poco de este combate que no podemos abandonar y no podemos dejar que se introduzca la desilusión a nivel personal o comunitario, porque factores externos nos amenacen con agrietar esas paredes o muros de nuestro castillo interior, o con que deje de oler a nuevo, a fresco, nuestro amor primero. En este sentido, se ha escrito mucho sobre la vida espiritual como combate. Está ese libro clásico, El combate espiritual de Scupoli, que tenía como libro de cabecera San Francisco de Sales, y en fin, lo dice el Espíritu Santo en el libro de Job, Militia est vita homini super terram, la vida del hombre sobre la tierra es una milicia, es una batalla, es un combate. Y como digo, hay muchas presentaciones, lo que en música se llamaría muchas variaciones sobre el mismo tema, de una obrita clásica, de una Clarisa, ayer hablábamos de ella, un poco olvidada como todas estas porque nos caen lejos en el tiempo, y entonces después de Santa Clara, que es la gran figura luminosa, pues toda esta constelación, primero como son tantas, y segundo, como han perdido una cierta actualidad, que en su tiempo fue muy grande, pues se las tiene un poco olvidadas, sobre todo sus obras, porque algunas de ellas se escribieron mucho. Esta a la que me refiero, Santa Catalina de Bolonia, llenó la primera mitad del siglo XV en Italia, de 1413 a 1463. Y había sido fundadora, una vida muy asendereada, como tantas de estas santas, en el contexto de aquella ya muy tarda Edad Media, donde todo era a veces un poco difuso, eclesialmente hablando, y empezaban consagrándose como podían, y eran pues una suerte de beatas o beguinas, como se decía entonces, más bien en Centro Europa eran las beguinas, y en Italia eran beaterios como en España, que luego se acogían a una regla que en muchísimos casos solía ser la de Santa Clara. Pero en este caso de Catalina de Bolonia hubo ahí una cierta división. Algunas querían la regla de San Agustín,
Total, que al final ella se hace damianita, hermana pobre, en Ferrara, y de allí saldrá años más tarde como abadesa para fundar en su Bolonia natal, de la que había salido siendo niña, a la corte estense. En fin, había sido ya bien joven también maestra de novicias. Algunos dicen que fue elegida maestra de novicias por haber escrito esta obrita a la que me voy a referir, y otros dicen que esta obrita fue fruto de su experiencia con las novicias. En todo caso, es fruto de su propia experiencia, de su propio camino espiritual y de sus tentaciones y de su trabajo ascético, en el que estas mujeres fuertes se imponían una exigencia asombrosa. Por eso llegaban a ser tan santas. Bueno, no directamente por eso, porque la santidad no es fruto de nuestra exigencia, pero nos pide el Espíritu Santo colaborar con él en esa exigencia. Y bien, la obra fue durante más de 2 siglos, creo que es de las santas franciscanas que más influjo espiritual habrá tenido, junto con Santa Verónica Giuliani, que la supera en este sentido, pero la obra a la que nos referimos es las 7 armas. Las 7 armas, y vamos a hacer un recorrido, como digo, rápido. Después de estudiarla un poquito, y de saborearla, de meditarla, yo he sacado en conclusión, miren qué comienzo voy a tener yo de presentar esto, que es tirarle un poco por tierra la obra a la santa. He sacado en conclusión que ni son 7 ni son armas. Esto es lo que a mí me parece. Se llama las 7 armas, pero no pesan, no duelen, no hacen daño. Y cuando uno se acerca a ellas, no te da la impresión que sea algo con lo que tienes que combatir o defenderte, sino que son medios muy, muy dulces, muy hacederos, muy asequibles y muy deseables, y que se pueden reducir a 2 o a 3. Yo haría 2 grandes grupos, primero, y después vamos a explicarlo, y unos serían las armas, entre comillas, o el camino de la confianza, y el segundo grupo sería el camino de la memoria, o lo que yo llamaría la dulce memoria. Y por fin, la Sagrada Escritura. Vamos a comentarlo un poquito. Esta mujer, cuando se arranca del siglo, de una situación halagüeña, porque estaba en la corte junto a aquellos señores, y dice: cuando me separé del siglo, no tuve más objeto que buscar la voluntad de Dios. Bueno, esto lo puede decir cualquiera de ustedes, y sería verdad. Sería verdad. Lo que no sabemos, y perdonen mi franqueza, es si el pasado se ha ido convirtiendo en presente, cada vez con más realismo y verdad. Cuando me separé del siglo, no tuve más objeto. Bueno, desde que me separé del siglo y me estoy separando del siglo en cada minuto de mi vida, porque el siglo no es el año 1960 o 70 o 50 cuando dejó usted el mundo. El siglo está usted dejando el mundo y la carne suya en cada renuncia de su vida contemplativa, claustral, crucificada, identificada con el Jesús de la Pasión. Entonces, al dejar el siglo en cada momento de mi vida, no tengo más objeto que buscar la voluntad de Dios.
Es una frase muy bonita, como un retrato de la vocación dicha en pasado, pero dicha en pasado no nos sirve para nada. Incluso nos podría servir para nuestra propia condenación o para tener mucho purgatorio, porque sí es verdad que abandonaste el siglo sin más ilusión que la voluntad de Dios. ¿Y qué ha sido de aquello? Esto es lo que dice Catalina. Siendo muy joven todavía, muy joven, adolescente, en una confesión, Dios le concedió la gracia de tener la experiencia de que le había perdonado completamente todos sus pecados en cuanto a la culpa y en cuanto a la pena. Una gracia extraordinaria, porque significa que tú has llevado, que en este caso ella, Catalina, ha llevado a la confesión una contrición tan proporcional a sus pecados o al sentimiento subjetivo de sus pecados, se consideraba la mayor pecadora del mundo, y entonces a ese sentimiento suyo ha llevado ella una contrición, un dolor proporcional. No al pecado objetivo, que seguramente no existía a nivel mortal, sino que como el Espíritu Santo le ha suscitado tanta conciencia y tan viva de su propio pecado, ella se mueve al ritmo de ese sentimiento suyo, lleva una contrición superabundante y en la penitencia, en el sacramento de la penitencia, lo que purifica no es más que la contrición, Lo que perdona es la contrición, no la absolución. Si la absolución cae sobre un corazón no contrito, o cae sobre una confesión mal hecha, por dolo, o por vergüenza, porque se ha callado lo que sea, o se ha adornado tanto que al final no tiene que ver con la realidad, que a veces decimos confesiones sacrilegas cuando se calla un pecado por vergüenza. Y cuando adorna usted tanto, que es como un cuadro que ha retocado y al final no se ve el original. Deje usted de adornos y abrevie y vaya a los pecados rápido y pocos, porque para consagrar yo no necesito más que una partícula de pan y una gotita de vino y otra de agua. Y me basta para consagrar. Pues para que Dios derrame toda su misericordia en el alma, no es menester un cuarto de hora de acusación de los pecados. Bastaría un cuarto de minuto, que son 15 segundos. Si el alma llega allí con el corazón roto y llorando por fuera o por dentro, como sea, tiene tal contrición que la absolución viene a ratificar por parte de la Iglesia en la persona del sacerdote el perdón que Dios ya le ha dado a esa alma por la contrición, que es lo que verdaderamente purifica. O por lo menos la atrición le bastaría para perdonarle solo la culpa, pero no la pena. La atrición es lo justo. La pena se perdona porque tú anticipes tu purgatorio en esta vida, aceptando amorosamente todos los sufrimientos que Dios te envíe y buscándote tú también penitencias, y porque sientas, experimentes y lo traduzcas en la vida, tal contrición que de repente se borra también la pena y de un plumazo se te quita el purgatorio. ¿Cómo se deberían lograr esto todos los días? Todos los días, por la indulgencia plenaria. ¿Pero quién la gana? Yo creo que casi prácticamente nadie. ¿Por qué hacen la obra prescrita? Sí, padre. ¿Confiesan y comulgan en el plazo de 15 días? Sí, padre. ¿Rezan por el romano pontífice? Sí, padre. Pero lleva usted una detestación al pecado que le haga huir instintivamente de él como algo verdaderamente monstruoso, repugnante, que le produzca en su vida una alergia como el que se retira de comer cualquier alimento porque se pone a la muerte. Eso ya no. Ese rechazo absoluto al pecado también hace falta para la indulgencia plenaria. Hoy es día de tanto, besemos la reliquia, vayamos peregrinación, digamos este rosario, que se gana indulgencia plenaria. De eso nada, las cosas no son tan fáciles. Las cosas serían muy fáciles, pero nosotros las hacemos difíciles. Entonces Santa Catalina de Bolonia se llevó en el bolsillo ese día una indulgencia plenaria total.
y sintió que Dios le perdonaba la culpa y la pena. Porque ella tenía un sentido de sí misma que llamaba la alta niquilitate. Esto de alto es muy franciscano, me hace gracia que siendo la orden y la espiritualidad de la minoridad es tan amiga de este adjetivo. Altísimo Señor, dice San Francisco, ¿no? Tantas veces. Y la altísima pobreza, el privilegio de la altísima pobreza. Pues Santa Catalina de Bolonia dice la alta niquilitate, mi altísima nada, mi esencial radical nada. Toma la expresión de un poeta italiano medieval, franciscano también, Jacopone di Todi, que es el autor de una de las piezas litúrgicas más hermosas, no compuestas por el Espíritu Santo, o sea, compuesta por hombre, que es el Stabat Mater, el autor del Stabat Mater, y el que llamaba a María la faccendiera del paradiso, así la llamaba Jacopone di Todi, que significa la atareada del paraíso. El otro día me decía un señor seglar, mire, cuando yo pienso en la Virgen Santísima, me la represento, no puedo nunca imaginarla más que con delantal, siempre con el delantal puesto, no se lo quita. La Virgen no se quita el delantal. Pues eso, la faccendiera del paraíso. Esta experiencia de limpieza total de sus pecados, en cuanto a la culpa y a la pena, hace exclamar a Catalina: cuando pienso en el amor que Dios me ha tenido, jamás me sería posible perdonarme a mí misma si no me diera totalmente a Él en alma y cuerpo. Porque es algo lógico, es una respuesta de correspondencia absolutamente sensata, razonable. Este es vuestro culto logiqué, razonable. Ofrecer vuestros cuerpos como una hostia viva, santa, agradable a Dios, no ajustándoos a la mentalidad de este mundo, de este siglo, sino transformándoos por la renovación de la mente. Pues bien, cuando pienso en el amor de que he sido objeto por parte de Dios, yo que soy propiamente la alta niquilitate, me conmuevo hasta pensar que jamás me perdonaría a mí misma el que yo no me entregase por entero a Él en alma y cuerpo. Bien, con estos sentimientos escribe ella esta obrita que titula Las 7 armas. ¿Cuáles son? La primera, la diligencia. La diligencia entendida como solicitud en el bien obrar. Santo Tomás de Aquino habla también, aunque habla de la diligencia como virtud, opuesta al vicio capital de la pereza, contra pereza, diligencia, pero Santo Tomás habla también de la devoción. La devoción no entendida como el gusto por las cosas de Dios, que eso más bien sería la piedad, sino que la devoción es la prontitud de la voluntad en las cosas que tocan al divino servicio. Esto es propiamente la devoción. Devovere, en latín, que podríamos muy amplia y libremente traducir como devolver amor por amor. Cumpliré al Señor mis votos. Esto es devoción. Es no retrasarme al decir ecce ancilla Domini, como no se retrasó María. Es ponerme a prisa en camino hacia el hermano en el que sirvo a Dios, como no se retrasó María, yendo a la montaña a Incarén cum festinazione, dice San Lucas, con prisa. Prisa en la Santísima Virgen no puede ser jamás, porque en ella todo es perfectamente equilibrado y ella es dueña de sus actos y ella es la Virgen de la Paz. Prisa no puede ser precipitación.
no puede ser inquietud, no puede ser atolondramiento, porque entonces no sería la Inmaculada. Esa prisa se da a veces en nosotros, que nos perturbamos porque no llegamos, porque no tenemos tiempo. ¿Para qué? ¿Tiempo para qué? ¿Llegar a dónde? Como le dice San Juan de Ávila a una monja, ¿qué tienes tú que hacer en la tierra sino tratar de amores con el rey? Diligencia no es nerviosismo, no es precipitación. Diligencia es solicitud en el bien obrar. Y en ese sentido la diligencia tiene dos interpretaciones. Primero, el ponerme en camino a prisa a la montaña de Judá. A prisa no es precipitadamente, es desterrando la pereza que me hace buscarme a mí mismo, que es diferente. Cuando San Ambrosio, el mejor comentador del Evangelio de Lucas, explica este Evangelio de la Visitación, dice: las inspiraciones del Espíritu Santo no se compadecen con la tardanza en ponerlas por obra, porque el Espíritu y la esposa dicen ven, y tengo que ir, como San Alonso Rodríguez, que fue portero en Mallorca 40 años y oía al timbre. Y aquellas porterías eran terribles, porque entonces no había teléfono, era todo llegar la gente a la puerta. Y decía, voy Jesús, voy María, cada vez que oía el timbre, hasta que un día abrió y se los encontró. Le hicieron ese regalo, estaban allí. Jesús y María, tanto les había dicho, voy. Bueno, pues la diligencia entendida como interpretada de dos maneras. Primero, la rapidez en ponerse en camino. Segundo, la delicadeza en ejecutar la obra. Hacer una cosa diligentemente es hacerla con cariño. Primer arma en la vida espiritual, la diligencia. Dice Santa Catalina de Bolonia, es la misión del Espíritu Santo, es inspirar los buenos deseos. Y la nuestra es cumplirlos. Así de sencillo. El Espíritu Santo está para inspirarnos. Yo estoy para obedecerle. ¿Cómo debo responder al Espíritu Santo para practicar la diligencia? Con tres actitudes. Con esfuerzo. Primero, porque tantas veces tendré que vencerme a mí mismo. Me costará. O sea, primero con esfuerzo. Segundo, con constancia. No vale obedecer hoy y 4 días dejar la cosa, dejar el trabajo. Hay que ser constante. Y tercero, con discreción. Discreción, equilibrio, no con un celo indiscreto, agobiado, sino con paz. El equilibrio es importante. La diligencia se complementa y volvemos a decir, se equilibra la diligencia con la laboriosidad y con la serenidad, de término medio. Laboriosidad junto con serenidad. Serenidad espiritual, serenidad humana. ¿Quién es aquella monja que pasa todos los días por allí, por esa parte del claustro, como llevaban el velo? Pues se lo preguntaba al jardinero de Lisieux a la priora, y dijo la madre priora, esa es una hermana joven que se llama Sor Teresa del Niño Jesús. Y dijo el jardinero, pues es distinta a todas. ¿Así por qué? Si no le ve la cara, porque nunca la he visto correr. Y a veces veo que va a hacer cosas que tiene su interés, pero nunca pierde el dominio de sí, nunca la he visto correr. Es importante eso. Lo que decía Felipe II a su ayuda de cámara. Vísteme despacio, que llevo prisa. Y a todo el que iba a proponerle un asunto urgente iba
un poco soliviantado, siempre Felipe II respondía: sosegaos, sosegaos. Y desde ahí se puede solucionar todo. En la Summa Teológica, la Secunda Secunde, la cuestión 47, artículo 9, Santo Tomás se pregunta, como se pregunta a todo y se responde magistralmente a todo el doctor angélico, si la diligencia pertenece a la prudencia. Y se responde que absolutamente sí. La diligencia forma parte de la virtud cardinal de la prudencia, porque el acto principal de la prudencia es el imperio sobre la acción en lo que previamente ha sido objeto del consejo y del juicio. O sea, hacer en cada momento lo que hay que hacer, iluminados por el don de consejo del Espíritu Santo y por el buen juicio humano. Y entonces hacer lo que hay que hacer con diligencia. De manera que no hay prudencia sin diligencia. Y a veces interpretamos: esta persona es muy prudente porque es muy taimado, muy político, lo estudia todo, se queda siempre en tierra. Eso no es prudencia. La prudencia es muchas veces proceder aquí y ahora, ya. Por lo tanto, la diligencia es contraria a negligencia. Pero quiero ilustrar esto, si es que no me alargo demasiado, con el capítulo 2 del Kempis. Muchas veces, dice Tomás de Kempis, nos falta la discreción. Poca luz hay en nosotros y esa poca luz la perdemos enseguida por nuestra negligencia. A veces nos mueve la pasión y pensamos que es el celo. Reprendemos en los otros las cosas pequeñas y disimulamos en nosotros las graves. Y vamos a ver la segunda arma. La primera es la diligencia, la segunda es la desconfianza de sí mismos. Creer firmemente y sin la menor sombra de duda que solos no podremos jamás hacer algo bueno, como dice Jesús en Juan 15, 5, sin mí nada podéis hacer. Y en mi tierra nada significa nada, nada. Ni concebir un buen pensamiento, ni decir una sola palabra, ni hacer un proyecto, ni absolutamente nada. Sin Jesús, si el sarmiento no está unido a la vid, no puede dar fruto. Y esto en la vida práctica lo olvidamos mucho. Somos nosotros el motor de nuestras actividades. Como si todo empieza y termina en nosotros. Y hay que trabajar así en cierto sentido, según el principio agustiniano, que otros le atribuyen a San Ignacio, pero es de San Agustín. Trabajar como si todo dependiera de nosotros mismos, la diligencia, pero creer y confiar y trabajar también como si todo dependiera de Dios. O sea, la desconfianza. La segunda arma es la desconfianza de nosotros mismos, que nos hace libres y optimistas, ilusionados, porque nos lo hacen todo, me lo dan todo hecho, me lo dan hecho. Tengo a alguien que se levanta siempre más temprano, que me tiene preparado el desayuno, que está velando por mí, que no me tengo que preocupar de nada. ¿Por qué me preocupo tanto? Se nos olvida el mandato de Jesús. Permaneced en mi amor. Eso es lo único que tenéis que hacer vosotros. Permaneced en mi amor. Recostaos sobre mi corazón, confiad en mí y dedicaos a recibir, como hace un niño pequeño.
recibir. Sicut lactatus in sinu matris sue, dice el Salmo, que como casi todos está mal traducido en este breviario nuestro. No, acallo y no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Bueno, ese niño, si tiene ya un añito o dos y está en brazos de su madre y le van a dar cualquier regalo, salta de los brazos de su madre. Pero como el niño esté mamando, agarrado al pecho de su madre, tranquilo que no hay quien lo quite de allí. Primero porque no ve nada más que está allí arrimado y muchas veces está mamando hasta dormidito. Y eso es lo que dice el Salmo. Sicut lactatus in sinu matris sue. Como un niño de pecho en el seno de su madre. Está recibiendo, nada más. Pues esto nosotros, desconfianza. Dice Santa Teresa, amigo es su majestad de ánimas animosas, como vayan con humildad y ninguna confianza de sí. Tercera arma, por contraste, ya se adivina. Por eso digo que son armas tan dulces, tan llevaderas y tan poco hirientes, que da gusto este programa que nos propone Santa Catalina. La tercera arma compendia las dos anteriores. Y en este sentido es un poco repetitiva, por eso yo luego la resumo en dos. La tercera arma es confiar en Dios, la confianza en Dios. Y por su amor, con gran prontitud de espíritu, virilmente, de nuevo la diligencia, no temer la batalla contra el mundo, el demonio y la carne para servir al espíritu. Confianza en Dios. Confidite ego vici mundum, dice Jesús. Confiar en mí. Yo he vencido al mundo y al vencerlo yo lo has vencido tú en mí. Por lo tanto, para pelear virilmente, esto también es una idea muy de Santa Teresa que quiere a sus monjas, no nada mujeres, sino tan recias que pongáis espanto a los hombres. Virilidad espiritual es importante. Y aquí, para confiar en Dios, hemos de tener esa virilidad interior y esa prontitud de espíritu. Esas son las tres primeras armas que creo que se reducen todas en la misma actitud espiritual. Confianza en Dios. Por lo tanto, desconfianza en mí mismo y diligencia para servirle como Él merece ser servido. Las tres armas siguientes empiezan con la misma palabra, recuerdo. Pero en cada una de ellas se trata de un recuerdo diverso que también al final confluyen. La cuarta arma es el recuerdo de la gloriosísima peregrinación de aquel Cordero Inmaculado, Cristo Jesús, y sobre todo de su sacrosanta muerte y pasión. En la cuarta carta que escribe Santa Clara a Inés de Praga, la saluda como la esposa del Cordero, la esposa del Cordero. Y le desea desde el inicio de la carta que cante salud. Primero salud, porque es un saludo paulino. Salud a mi querido hijo Timoteo, etc. Salud en el doble sentido. Salud corporal y salvación eterna. Salus en latín es la misma palabra para decir salud del cuerpo y salvación. Pues Clara le desea a Inés salud y que cante con las otras santísimas vírgenes un cántico nuevo ante el trono de Dios y del Cordero y que siga al Cordero a donde quiera que vaya. 3 veces la alusión al Cordero en 3 renglones o 2 del inicio de la carta. Tengamos en cuenta que le escribe a Agnese, Agnes, Inés, significa cordera, corderita.
Pues un poco después le dice que tú, habiendo renunciado a todo, te has desposado maravillosamente con el Cordero Inmaculado que quita los pecados del mundo. Ese Cordero cuya hermosura admiran todos los bienaventurados, cuyo afecto conmueve, cuya contemplación reconforta, cuya benignidad sacia, cuya suavidad colma, cuya memoria ilumina suavemente. Ustedes han leído esta carta 100.000 veces. Vamos a pararnos aquí. La memoria del Cordero ilumina suavemente. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Haz memoria de Jesucristo. Jesucristo está en tu presente, no en tu pasado. La memoria es como una niña traviesa, como una mariposilla importuna de la noche de verano, como un mosquito que zumba junto al que duerme y volando le obligan a que despierte, decía la zarzuela. Pues la memoria, ¿por qué nos da tanta lata? Porque no la tenemos educada. Es un cajón desastre desordenado donde tenemos toda clase de recuerdos innecesarios, absolutamente prescindibles, gratuitos, inútiles, si es que no son muy nocivos para nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué me pasó? ¿Qué me hicieron? ¿Qué me dijeron? ¿Qué mi infancia? ¿Qué lo otro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo eso sustituyámoslo por la memoria de Jesucristo, porque su memoria ilumina suavemente. ¿Cuántas veces nuestra memoria nos entenebrece, nos oscurece, nos enreda, nos complica? Liberémonos. Haz memoria de Jesucristo, a cuyo perfume reviven los muertos. Mírate en este espejo. Esa idea tan querida para Clara que repite tantas veces a Inés de Bohemia, Inés de Praga. Mira atentamente en este espejo y observa sin cesar en él tu rostro. No te mires en ti misma, no te mires en tu propio espejo, no te autocontemples, no te autocompadezcas, no te autorrecuerdes, no te autojustifiques. Todas esas cosas de inmadureces, no solamente espiritual, sino humanas, de perpetuas adolescentes, en que a veces se nos pasa la vida, que no es eso. Mírate en Jesucristo y lo tuyo perderá entidad. No es que la perderá, es que tomará su verdadera entidad, que es ninguna. Y tú perderás tierra para ganar cielo, para ganarle a Él. No quiero sino poseer a Jesucristo y ser alcanzado por Él, dice San Pablo. Mírate en ese espejo para que así te adornes toda entera, interior y exteriormente. En este espejo resplandece la bienaventurada pobreza, la santa humildad y la inefable caridad. Resplandecen en los ojos del Cordero Inmaculado, no en tu propio espejo, donde lo único que resplandece es tu fealdad y cada vez más arrugas y en fin, más estropeado, porque es lo que pasa. Pero si te miras en el espejo de Cristo, cada vez más hermosa porque te reflejas en Él. Y considera la pobreza de aquel que es puesto en un pesebre. Y sobre esto abunda Santa Clara. Y por fin la inefable caridad con la que quiso padecer en el árbol de la cruz. Recuerdo, dirá Catalina de Bolonia en la Cuarta Arma, de la gloriosísima peregrinación. Esto es, empieza por el espejo del pesebre y recorre toda la vida de Cristo hasta llegar al espejo de la cruz. No quieras otra memoria, otro recuerdo, otra reflexión, otra oración, todo lo tienes en Él. En definitiva, hablábamos ayer de la formación, que es importante formarse en la forma que sea y con el método que sea, pero la formación mira toda a esto, a crecer en Cristo, no a saber cosas sobre Él, porque eso hace monjas bachilleras, letradillas insoportables, que al final no saben lo que tienen que saber. Tienen que saber a qué sabe Dios y mirarse en ese espejo. Pero para eso también es importante profundizar en Cristo.
y conocer la cristología, la teología, en la medida en que debamos conocerla. Quinta arma, recordemos que debemos morir. La quinta arma es la memoria de la muerte. Memento homo quia pulvis esset in pulverem reverteris, que nos dicen el miércoles de ceniza. Polvo eres y en polvo te convertirás. Y nosotros podemos contestar como Quevedo en el final de aquel soneto precioso. Polvo seré, mas polvo enamorado. Convertiremos en polvo de estrellas que Cristo levantará hasta su trono. Pues la quinta arma es la memoria de la muerte. Porque eso da tanta sabiduría a la vida. Nos ayuda a colocar cada cosa en su sitio, a relativizar, a no dar importancia a lo que no la tiene. Si pasado mañana todos calvos, al final 4 horas son de vida, grandísimo el premio, dice Santa Teresa. ¿Por qué damos tanta importancia a esto? Recordemos la muerte. Morir es vivir la pobreza con todas sus consecuencias. La pobreza actual y espiritual, que dice San Ignacio, es despego total del yo, de los bienes, de los afectos. Sexta arma, el recuerdo de los bienes del paraíso, recuerdo del cielo. O sea, las 3 penúltimas armas, 4, 5 y 6, son memoria. Memoria de Jesucristo, de la gloriosísima peregrinación del Cordero Inmaculado. Mírate en ese espejo, del pesebre a la cruz. Memoria de tu muerte. Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo. Memoria de tu muerte. Y la sexta, memoria del cielo. Recuerda lo que estás llamada, como dice Clara a Inés. Me acordaré en mi memoria, citando las lamentaciones de Jeremías, y mi alma se consumirá dentro de mí. Ojalá te inflames sin cesar y cada vez más fuertemente en el ardor de esta caridad, oh reina del Rey Celestial. Además, contemplando sus indecibles delicias, riquezas y honores perpetuos, y suspirando a causa del deseo y amor extremos de tu corazón, grita, llévame en pos de ti. Corramos al olor de tus perfumes, esposo celestial. Correré y no desfalleceré hasta que me introduzcas en la bodega, hasta que tu izquierda esté debajo de mi cabeza y tu derecha me abrace felizmente. Recuerdo del cielo. Por tanto, 6 armas, 2 actitudes. Primera, confianza total en Dios y desconfianza en nosotros mismos. Segunda, memoria del Criador, como dice San Juan de la Cruz. La suma de la perfección está aquí, en este versito de San Juan de la Cruz. Olvido de lo criado, memoria del Criador, atención a lo interior y estarse amando al amado. ¿Y cómo prestamos esta atención a lo interior y cómo estamos amando al amado? Por la séptima y última arma en la que yo más me quería detener, pero que ya digo brevísimamente. La séptima arma es la Sagrada Escritura. O sea, tendríamos la batalla vencida si se pudiera decir de nosotros lo que se decía de San Jerónimo, que su pecho era una biblioteca de Cristo, que en la Escritura encontremos todo. Esa Sagrada Escritura de la que dice Santa Catalina de Bolonia, que debemos llevar en el corazón y de ella, como de madre fidelísima, tomar consejo constantemente. Una hija de San Francisco tiene por norma de vida el Santo Evangelio. Si al seráfico padre le hubieran dejado, no hubiera escrito regla ninguna. Basta con el Evangelio. Pero lo vivimos. Nuestra vida es evangélica. Dice Santa Catalina de Bolonia, y termino con esto, sintiéndolo porque quería haberme alargado con lo de la Sagrada Escritura, pero hagan ustedes las aplicaciones que tengan que hacer, porque ustedes están nadando
entre versículos de la Sagrada Escritura desde que se levantan hasta que se acuestan. Si una monja aprovechara bien el oficio divino, era una contemplativa, pero vamos, a la semana de estar en el convento, el oficio divino, la Santa Misa, la lectura espiritual, que muchísimas veces es también cosas de la Sagrada Escritura, en fin. Pues dice Santa Catalina de Bolonia, los evangelios y las epístolas de la Santa Misa, y lo mismo se diga del oficio divino, en fin, son cartas que os envía el Esposo Celeste. Con gran amor, guardadlas en vuestro pecho, y lo más frecuentemente que podáis, pensad en ellas, especialmente en la celda, para mejor abrazar a quien os las envía. Pensad en esas cartas. Qué ilusión ya el correo. No sé si seguirá existiendo el correo. Si sigue funcionando algún cartero en España, será por las monjas, porque los demás ya no escriben cartas a nadie, nada más que el correo electrónico y los telefonillos y las cosas. Pero qué ilusión, ¿no? Recibir una carta era siempre muy ilusionante. Y en fin, nos da cierta importancia. El otro se ha preocupado, ha cogido un sobre, le ha pegado un sello, se ha acordado, ha escrito tal, la carta. Y bueno, pues vamos a dejarla hasta la semana que viene o hasta pasado mañana. No la leo, haga esa mortificación. Las cartas, era todo un mito el de las cartas. Pues te la está enviando tu esposo cada día, a cada paso. Es tu pregonero, dice Santa Catalina. Libro 1 de la Imitación de Cristo, capítulo 5, la que nos pone a disposición las armas, la vencedora de todas las batallas de Dios, que es la Inmaculada. Pues que María Santísima nos enseñe a vencer con estas armas